Bendiciones. Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los proteja. Y si eres de los que si eres de los que quieres llevarme la contraria en todo, que Dios te guarde, pero que te guarde bien lejos, donde yo no te vea. Un día más, aquí retando paradigma. El día de ayer estuve oyendo a Winston Medina, tuvo un programa bien interesante hablando sobre el libre albedrío. Y me puso a pensar porque su argumento era legítimo, era muy acertado. Nosotros, los que no somos calvinistas, decimos que Dios nos invita al Evangelio nos invita a Cristo por medio del Evangelio, y que nosotros libremente venimos a Cristo sin la necesidad de que Dios nos regenere primero, o sea, nos haga nuevos de nuevo, nos dé vida antes de llegar a Cristo. El problema que nosotros vemos en el calvinismo es, déjame ver cómo va esto aquí, que está medio torcido. El problema que nosotros vemos en el calvinismo es que la Biblia dice que vengan a Él para que tengan vida, pero en el calvinismo la gente viene a Cristo porque tiene vida. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde está el gran conflicto. Para los arminianos, la gente viene a Cristo porque tienen vida. Nosotros creemos lo que la Biblia dice. Jesús le dijo a los judíos, las palabras, las escrituras dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Quiere decir que para tener vida hay que venir a Cristo. Pero el calvinismo dice no. Si tú vienes a Cristo es porque ya Dios te dio vida. Yo me imagino, cuando yo oigo eso, a unos caballos empujando la carreta cuesta arriba. Pero eso es más allá de lo que estaba hablando Winston. Winston estaba hablando sobre el libre albedrío. Tiene sentido lo que está diciendo. Y estuve todo el día, fíjate, para que ustedes vean que cuando uno escucha a alguien con una mente abierta, uno puede meditar en eso. Y no necesariamente tiene que uno andar la vida contendiendo así en forma de pelea, porque tengo que admitir que Winston me hizo pensar. De hecho, hasta le hice un comentario, le dije, chico, me vas a hacer convertirme en arminiano. Porque me hizo pensar, tiene sentido lo que está diciendo, y lo que él está diciendo es que nosotros que decimos que el libre albedrío es lo que nosotros usamos para aceptar la salvación, entonces cuando llegamos al Evangelio, ese mismo libre albedrío nos haría a nosotros poder perder la salvación. Y desde nuestra perspectiva la salvación no se pierde porque está segura en Cristo. Entonces me quedé, de verdad, honestamente me quedé todo el día pensando en eso, y yo dije, oye, eso tiene sentido. Quiero que sepan desde ahora, yo no soy arminiano, fui arminiano, tan pronto como, lo que pasa es que uno no sabe lo que es hasta que se lo explican. Pero cuando yo me convertí, pues yo era arminiano porque eso es lo que yo había creído. Porque la mayoría de la gente, para no decir todo el mundo, cuando se convierte, no se convierten a calvinistas, se convierten en cristianos, creen en Cristo, pero nunca entienden estas cosas. Anyway, para no darle vuelta, para poder llevar el mensaje que quiero llevar el día de hoy. Ok, entonces pues Winston nos dice, mira, si tienes el libre albedrío y por el libre albedrío fue que tú aceptaste la salvación, entonces ya que eres cristiano, hay un determinismo también ya que eres cristiano para que no pierdas la salvación. Y le estuve dando vueltas todo el día y yo dije, caramba, eso tiene sentido. Pero caí en cuenta de un detalle. Y el detalle que yo caí en cuenta es que es el lenguaje que Winston está utilizando. El lenguaje viene cargado. Winston sabe qué palabra está usando y Winston sabe cómo lo está usando.
Porque lo que dicen primero dicen que el libre albedrío es como que todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana. Cuando nadie que yo conozca, por lo menos nadie serio que yo conozca, propone que el ser humano puede hacer lo que le dé la gana. Es más, agárrate, ni siquiera Dios puede hacer todo lo que le dé la gana. Si a Dios le diera la gana de mentir mañana, no puede. Dios no puede hacer un cuadro redondo. Hay cosas ilógicas que Dios no puede hacer. ¿Por qué? Porque son ilógicas. No las puede hacer. Así que tenemos que partir de la premisa de que no existe tal cosa como un libre albedrío absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que... Nuestro libre albedrío queda determinado por nuestra naturaleza. Yo no me puedo montar encima de un edificio y tirarme pensando que voy a volar. No puedo. ¿Por qué? Porque aunque lo quisiera hacer, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque va en contra de mi naturaleza. Entonces, cuando Winston habla del libre albedrío, habla en esa manera. Es como que nosotros creemos que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Y él siempre trata de hacernos ver como que nosotros creemos que el hombre puede solo venir a Cristo, cuando, de nuevo, yo no conozco a nadie serio que proponga eso. Así que ya hay una mala definición de lo que es libre albedrío. El libre albedrío no es la capacidad de hacer todo lo que a ti te dé la gana. No, nuestro libre albedrío, todos los libres albedríos, el mío y el de Dios, está limitado a nuestra naturaleza. ¿Ok? Un caballo no puede volar porque no está en su naturaleza volar. Un ser humano tampoco puede volar porque no está en su naturaleza volar. Pero un águila puede volar porque está en su naturaleza volar. Así que, partiendo desde esa premisa de que desde luego no existe tal cosa como un libre albedrío absoluto, entonces, cuando la palabra de Dios es predicada, cuando el evangelio es predicada, la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, que es capaz de penetrar y aún discernir nuestros pensamientos. Llega hasta el corazón, llega hasta lo último. Así de poderosa es la palabra de Dios. La Biblia dice que mi palabra no tornará atrás vacía, sino que hará aquella obra para la cual es enviada. ¿Cuál es la obra de la palabra de Dios? ¿Cuál es la obra del evangelio? La obra del evangelio es darle a conocer al hombre el plan de salvación. ¿Cuál es su condición delante de Dios y cuál es el remedio? Después que el ser humano lo acepta por ese libre albedrío que todavía no sigue siendo absoluto. Nadie tiene libre albedrío absoluto. Ni siquiera Dios. Piense conmigo. Una vez venimos a ser cristianos, la Biblia dice que en el momento del nuevo nacimiento cambia nuestra naturaleza. Cambia nuestra naturaleza. De la única manera que usted puede hacerse cristiano es por la intervención del Espíritu Santo a través del Evangelio. Por lo menos de nuestra postura. Usted necesitó una influencia externa para poder hacerse cristiano, venir a nacer de nuevo. Sígame. Entonces, cuando ya somos cristianos, que tenemos una nueva naturaleza, todas nuestras afecciones cambiaron. ¿Por qué? Cambiaron nuestras afecciones porque ahora tenemos otra naturaleza. De hecho, estábamos muertos en delitos y pecados y ahora venimos a estar vivos para con Dios. Y la razón por la que el hombre no busca a Dios es porque está muerto en delitos y pecados. Así que en el momento en el que Dios regenera a una persona, pues ya entonces puede buscar a Dios. Y no solamente puede, sino que quiere, porque el ser humano en su esencia quiere buscar a Dios. El que diga que el ser humano no quiere buscar a Dios, lo que pasa es que no puede encontrar a Cristo sin el Evangelio. Porque el Padre atrae a la gente a Cristo a través del Evangelio. Pero el ser humano, por eso es que vemos todas las civilizaciones antes de nosotros, todas fueron religiosas, todas, sin excepción. Todas creían en algún tipo de deidad, porque en esencia el ser humano quiere acercarse a ese Dios. De hecho, la Biblia dice que Dios le dejó evidencia a fin de dejarlo sin excusa.
Entonces, cuando ya nosotros somos cristianos, que nuestra naturaleza cambió, que ya no estamos muertos en delito y pecado, que ya nuestras afecciones, nuestros deseos, nuestras prioridades cambian, no es que el libre albedrío desaparece, por el contrario, si en algún momento somos libres, es ahora, porque ya no estamos esclavizados al pecado. Ahora, ¿qué pasa con la seguridad de la salvación? ¿Podría alguien decidir abandonar la fe? Yo diría que en teoría sí sería posible. En teoría sí sería posible. Después que estuve pensando todo el día en cuanto a esto. Y recuerden, aquí yo no estoy consultando filósofo, aquí yo no estoy consultando nada. Yo estoy hablando con ustedes porque Winston me hizo pensar todo el día en esto. El problema que tiene Winston es que él nos adjudica a nosotros el creer que nosotros nos salvamos por el libre albedrío y que nos mantenemos firmes por el libre albedrío. Lo que no entiende Winston es que tanto la salvación nuestra como nuestra permanencia en el Evangelio, nuestra permanencia en la fe, es una promesa de Cristo. Es una promesa de Dios, así que no depende de mí, no depende de mi libre albedrío. Y ahí es donde yo creo que Winston, no sé si maliciosamente, porque es un pícaro, y él, pues claro, cada uno de nosotros acercamos la brasa a nuestra sardina, o acercamos nuestra sardina a la brasa, como quiera que sea el dicho. Pero yo creo que ahí es donde está el problema. Es que Winston, por hacerle pensar a la gente, o por él mismo pensar que nosotros creemos que nosotros somos salvos por libre albedrío, pues entonces él cree que nosotros entonces nos mantenemos en la fe y somos salvos en base al libre albedrío. Y eso no es así, porque la Biblia dice que quien nos cuida es Dios. Nosotros no nos mantenemos salvos porque nosotros podemos permanecer en esa salvación en base al libre albedrío. De ninguna manera. Si fuera así, de la misma manera que dentro de la misma presencia de Dios se halló en Satanás maldad, se hallaría en nosotros para dejar a Cristo. Pero el problema es que una vez ya tú estás en Cristo, la Biblia dice que Él comenzó la obra y Él la termina. La permanencia en esta salvación no depende de nosotros. No depende del libre albedrío. Aparte de que ya nuestra naturaleza cambió. Ya nuestra naturaleza está afín con la voluntad de Dios. Digo, cada quien en su propia medida. Si no existiera el libre albedrío dentro de los cristianos, no hubiesen cristianos inmaduros. No hubiesen cristianos que pecan. Y no me vengan a decir que los cristianos que pecan no pecan involuntariamente. No, nadie peca involuntariamente. Todos pecamos voluntariamente. De hecho, para que sea pecado tiene que ser voluntario. Así que yo creo que el asunto está en que se están utilizando los términos de una manera incorrecta, desde mi punto de vista. Porque se está pensando que nosotros creemos que somos salvos por libre albedrío y que mantenemos la salvación por libre albedrío. Eso se llama una salvación por obras. Eso nadie, yo espero que Winston no crea que nosotros creemos eso. Nosotros no creemos eso, nosotros creemos en la salvación por fe. Una fe que es creada por el poder del Evangelio. Y cuando estamos en esta salvación, es promesa de Cristo que no nos perdamos. Es promesa de Él que nosotros no nos perdamos. Cada quien va a dar el fruto conforme a como cada quien da un fruto distinto. Unos van a dar un fruto al 60, otros van a dar el fruto al 100, otros van a dar el fruto al 90. De hecho, yo creo que la Biblia ni siquiera dice que hay gente que den fruto al 100. Pero meditando en esto, yo dije, el problema aquí está en la forma en que se está presentando este asunto. La palabra dice que de mi mano nadie los va a arrebatar. Que nadie me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que hemos sido justificados una vez y para siempre. Así que esos son hechos que acontecen no por nuestra intervención, sino por promesa de Dios, que Él dice, todo el que cree, mira, si tú crees, yo prometo no solamente salvarte, sino cuidarte
cuidar esa salvación, mantenerte firme en esa salvación. ¿Entiendes? Así que yo creo que no habría ningún problema con el libre albedrío del cristiano y el libre albedrío del que no es cristiano para la salvación y del cristiano para mantenerse en la fe, porque nadie se salva ni mantiene su salvación por libre albedrío. Todo está en base a la promesa que hizo Dios. Dios dice, el que cree en el Hijo será salvo. Y el que es salvo, yo lo voy a cuidar. Así que no tiene que ver en mi libre albedrío para salvarme, sino que solamente creer no es una obra. A menos que no quieran hacer que ahora creer sea una obra. Ni mantenerme creyendo es una obra. Y todas las obras que nosotros hacemos dentro del cristianismo, ya estando regenerados, son la consecuencia de haber nacido de nuevo, en que nuestra naturaleza cambia y que nosotros ya ahora no estamos muertos en delito y pecado. Y aún así, cuando vemos los pecados que cometemos los cristianos, porque todos los cometemos, aún cuando vemos esos pecados, esos son los residuos de la naturaleza caída que todavía está en nosotros, porque la promesa de Dios también es que Él nos va a conformar a la imagen de su Hijo, que es un hecho futuro. Así que yo creo que esa sería una buena respuesta a Winston, porque de la otra manera, la manera calvinista, de la manera arminiana, en la que el ser humano pierde la salvación. Yo sé que hay arminianos que piensan que solamente por apostasía se puede perder la salvación. Eso yo estaría hasta dispuesto a echarle un vistazo. Pero otros cristianos que piensan que tú pierdes la salvación por un pecado, eso no tiene sentido. ¿Qué clase de salvador es ese que uno pierde la salvación por un pecado? Porque la salvación habla mucho del Salvador. Y si yo pierdo la salvación por un pecado, era muy frágil ese sacrificio. Aparte, hay una sentencia hecha sobre nosotros. Hemos sido justificados. Fuimos justificados. Para mí lo que me convenció sobre la seguridad de la salvación es eso. Es que Dios me justificó. Entonces, si Dios me justificó, ¿cuál fue el pecado que no justificó? Así que no puede ser por pecado. Pero lo que no me parece aceptable de ninguna manera es que Dios cambie la naturaleza de una persona para que venga a Cristo. Y si no tuvo libertad para aceptar a Cristo, entonces tampoco tiene libertad para apartarse. Entonces, está preso en el Evangelio. Estás preso, no eres libre. Nosotros predicamos la libertad. Y en el Evangelio, de acuerdo a nuestra postura, el ser humano es libre. Pero es libre solamente en base a nuestra naturaleza. En el pasado éramos esclavos al pecado. Ahora no somos esclavos del pecado. En la naturaleza pasada no podíamos buscar a Dios como Dios quería que se buscara. Ahora podemos buscar a Dios. O sea, hay una libertad. Pero como dije al principio, no existe libre albedrío absoluto. Ni para nosotros, ni para los ángeles, ni para Dios. Así que me pareció muy interesante el programa que tuvo Winston ayer. De hecho, fue un programa corto y estuve compartiendo algunos comentarios con él y él me estuvo respondiendo. A mí me pareció bueno. Yo espero que yo no le haya incomodado con tanto comentario que él estaba haciendo. Pero me pareció bien interesante lo que él estaba hablando. Así que, nada, piénsalo. Cuando te digan no, porque ustedes creen que ustedes se pueden salvar por su libre albedrío y que Dios tenía que sobreguardar su libre albedrío. No es mi libre albedrío lo que Dios guarda. Dios guarda mi alma. Dios guarda mi alma porque es promesa suya. A los que vienen a mí, de mi mano nadie los arrebatará. Porque Dios va a mantenernos firmes. Fiel es Dios para mantenernos firmes. Así que nada, ya llega el trabajo. Piensa en eso. Ahí te la dejo. Nos vemos en los comentarios.